Muchos traders algorítmicos usan solo Take Profit o Stop Loss. Hoy te voy a enseñar cómo puedes dividir la posición en varias salidas para proteger el capital y así mejorar la gestión del riesgo con tus sistemas automáticos. Muchos sistemas funcionan así, pero el mercado no siempre se mueve igual. Problemas: a veces el precio te da un pequeño beneficio, otras veces la tendencia es larga, a veces el precio sube pero se te da la vuelta. Solución: el Avance Trade Management. Te permite dividir la posición en varias salidas. Salida, por ejemplo, entramos con un contrato y podemos dividir la posición de ese contrato con una salida rápida a Take Profit, segunda salida X barras, tercera salida con Trailing Stop. ¿Qué mejoramos con esto? Mejoramos asegurando beneficios, protegemos el capital y también dejamos correr las ganancias con el Trailing Stop. Así que te voy a enseñar cómo puedes mejorar tus sistemas con el Avance Trade Management. Aquí en Strategy One y te voy a enseñar cómo funciona el Avance Trade Management. Estoy generando estrategias, por ejemplo, para el GDAX en H4, una configuración normal, H4, tipo largos, y aquí tenemos la opción Avance Trade Management, ¿no? Aquí, cuando enciendes esta pestaña, se te activan todas estas opciones de aquí que te voy a explicar ahora cómo funciona para que lo entiendas bien, ¿no? Bien, aquí tenemos lo que configura el Stop Loss y el Take Profit. Esto lo que hace es aplicar un multiplicador a tu Stop Loss o Take Profit original para darle amplitud a las salidas. Luego tenemos las salidas basadas con un Take Profit normal, no multiplican tu original Stop Loss o Take Profit. Estas salidas lo que hacen es una salida a un Take Profit normal que tengas puesto entre estos rangos, o unas salidas basadas en la volatilidad del ATR multiplicada por el coeficiente, ¿no? Son Take Profit normal basados en los ATR. ¿Qué más cosas? Aquí abajo, las salidas que pone aquí abajo son salidas basadas en el Trailing Stop. Lo vas a poder configurar tanto en Fixed Pitch, ¿no? En puntos fijos, o también basadas en ATR, la volatilidad que tengan el mercado en ese momento, ¿no? Igual que configuras los Stop Loss y Take Profit basados en los ATR, lo mismo con el Trailing Stop. Luego aquí abajo puedes añadir la salida también basada a X barras, ¿no? Y la posición debería de correr basado en regla de salida también, o en salida a X barras. Ahora bien, la parte de la derecha de la configuración del Avance Trade Management es lo que va a pedirle a la estrategia que cuántas salidas quieres. Para que lo entiendas bien, porque ya hemos hecho bastantes pruebas y ya tenemos bastantes sistemas funcionando de esta manera. Primero, Strategy One crea una estrategia original, normal y normal. Luego le aplica esto por encima. Esto es como una segunda capa que mejora la estrategia existente, ¿no? No la crea directamente así, primero la crea y luego le añade la capa del Avance Trade Management, como veremos más adelante, ¿no? Aquí tenemos varios tipos de salidas. Tenemos, si queremos solo dos salidas, podemos hacer un 50% y un 50%, por ejemplo, que una salida tenga un Take Profit y la otra segunda salida que sea con el mismo lotaje, también que la primera, pero que lleve Trailing Stop. Luego tienes las salidas del 33% y 66%, que cogería y le aplicaría, si metes un lote, pues 0,33 a la primera salida y 0,66 a la segunda salida. Luego lo tienes lo mismo, pero al revés, con dos salidas, donde le aplicaría el 66% de la posición a la primera salida
y el 33% a la segunda salida. Y luego ya tienes hasta 3 salidas, ¿no? Que parte ese mismo lote, vamos a ponerlo con un lote entero, en 3 partes iguales, sería 33, 33, 33, 50, 25, 25, 25, 50, 25 y 25, 25, 50. Ahora bien, de todas estas salidas que hay, te voy a decir cuáles son las que más me gustan a mí, ¿no? Yo directamente estoy trabajando con estas de aquí. Estas de aquí, porque si ponemos sentido a esto, si nosotros aplicamos el 50 y el 50, realmente estamos abriendo el 0,5, 0,5, ¿no? Entonces, si la distancia es prácticamente igual, porque te van a salir muchos sistemas que la distancia es prácticamente igual, no vas a sacar ventaja en el mercado, ¿no? Entonces, a mí me gusta la que tiene el 33, 66 o 66 y 33, ¿no? Al revés. ¿Por qué? Porque hay veces, como veremos ahora en algún ejemplo, que cierras muy rápido con una pequeña ventaja con un 66% y luego el mercado se da la vuelta. Pero como te queda el 33% de la posición, te toca el stop loss y sales todavía en beneficio porque la parte grande la has cerrado rápida, ¿no? Luego tienes la otra opción que más me gusta, que es el 33 primero y el 66. Esa van bien también para estrategias tendenciales, ¿no? Que a veces cierras una pequeña parte de la posición cuando llega a un primer objetivo y como sabes que es un mercado tendencial que suele coger tendencia, dejas la parte grande corriendo beneficios. Esas dos salidas son las que más me gustan. Ahora bien, ¿cómo configuramos la gestión del riesgo? La gestión del riesgo funciona muy bien también, ¿no? Nosotros tenemos puesto $100 por trade, como hacemos los sistemas normalmente, y con un capital de 10.000, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, los resultados para que veas cómo abre las operaciones, nos vamos a la lista de trades, por ejemplo, de este sistema que se ve bastante chulo así, simplemente en minería, no tiene pasado los test de robustez, ¿vale? Pero vamos a ver la lista de trades, que lo es importante para que veas cómo trabaja, ¿no? Como ves, Strategic One lo que hace es no abre una posición y te la cierra en 3 partes, ¿no? Lo que hace es esa posición directamente te la abre a abrir en tres partes o en 2 partes, como la pongas, igual que cuando la abres en una. No es que abra una y luego va cerrando parciales, no. Si la tienes hecha como esta, que es la de ejemplo, la tienes en 2 partes, como ves, divide la posición en 2 veces, ¿no? Ha abierto el día 24 a las 12, si miramos, por ejemplo, aquí, el día 7 ha abierto una posición a las 4, ¿vale? Pero como ves, las salidas, por ejemplo, en estas son iguales, pero en esta de aquí las salidas son distintas, ¿no? Ha abierto el día 15 a las 12, pero una la cerró el día con una salida con trailing stop a las 8 de la mañana y la segunda salida estuvo corriendo casi 6-7 días, ¿no? La ha cerrado del día 15 al día 26. Hay unos días, bastante días por medio, casi una semana. Ha estado corriendo esta posición con la salida hasta cerrar por viernes, ¿no? Que también actúa. Entonces, una misma entrada la puede gestionar con distintas salidas. Salida por viernes porque llega el fin de semana, salida por trailing stop, salida por X barras. No es optimizar una estrategia, sino cuidar tu capital y mejorar las salidas de la posición, ¿no? Entonces, esto me gusta bastante. Te quiero enseñar que veas que actúa bien la gestión del riesgo. Si miramos por aquí una posición donde las dos órdenes tocaron el stop loss, está por ejemplo que tenemos aquí, que ha entrado el día de junio al día 18 a las 12. Las dos han cerrado a la misma hora porque el stop loss es el mismo para todas. Ha tocado el stop loss, pero si te das cuenta, entre las dos posiciones sí que hemos perdido los 100 euros de riesgo, ¿no? O de dólares, ¿no? Que tengas puesta. Entonces sí que aguanta bien lo que es la gestión del riesgo. Aquí tenemos otra, por ejemplo, que han vuelto a tocar los stop loss. Y como ves, sí que respeta bien el riesgo de los $100 por trade, ¿no?
Si te enseño un pseudocódigo fácil de leer de las estrategias, vamos a ver algunas cualquiera de las minerías. Esta, por ejemplo, de aquí, para que veas el código. El código por arriba es prácticamente igual, es todo igual, solo cambia cuando llega la parte de gestión del riesgo, ¿no? Aquí en la parte de gestión del riesgo lo explica bien claro, dice el avance Trade Management, la gestión de la posición, está activada, nota el original Profit Target y Trailing después de Exit Bar debería de ser ignorado. ¿Por qué? Porque le ha aplicado la gestión del riesgo por encima, entonces las variables que tienes aquí primeras no valen de estos porque le ha aplicado las suyas del avance Trade Management por encima y estas son las que funcionan, ¿no? El 33% de la posición va a llevar un trailing stop a 53 pips y el 66% de la posición va a usar otro trailing stop basado en ATR, ¿no? Si miramos otra, por ejemplo, esta de aquí, esta lleva 3 salidas, vamos a ver este ejemplo con 3 salidas, esta cerraría el 25% a un coeficiente multiplicador del original stop loss, no te coloca el take profit, sino cuando llega a ese precio se va a cerrar. El otro 25% lo debería de cerrar basado en una señal de regla y si no se cumple esa regla, pasada las 7 barras, cierra la posición. Y la tercera salida, que lleva el 50% de la posición, la gestiona mediante el trailing stop, ¿no? Muchos traders creen que el ATM de Strategic One es experimental y que no puede replicarse en MetaTrader, pero ahora te lo voy a demostrar con un backtest para que veas cómo funciona realmente cuando corremos un backtest. Bien, vamos a probar estas dos estrategias que sacamos en el club. Tenemos aquí dos estrategias del CAD Yen que vamos a probar. Esta primera que vamos a ver tiene un cierre basado en el 66% de la posición, ¿vale? Que la va a cerrar con 68 puntos de stop. Y el 33% de la posición la va a cerrar 2.4 multiplicado por el original stop loss. Vamos a ver cómo trabaja esto, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esta estrategia en vivo. Bien, tenemos aquí preparada la fecha, vamos a ponerle en modo visual, los parámetros de entrada seguimos teniendo la misma gestión de la posición para que veas que cierra bien las órdenes también en MetaTrader y le damos a comenzar en modo visual. Bien, abierto ahí, por ejemplo, tenemos ahí la primera posición, aquí ya nos hizo una, vamos a ponerlo así que se ve mejor, un poco más grande, ¿no? Así. Bien, aquí ya nos ha hecho una posición que habrá cerrado aquí las dos, las habrá cerrado esto es compra, si la cerró con ganancia. Como ves, respeta bien el riesgo. Aquí tenemos 66 y 33 de cierre, ¿no? El 66% de la posición a 68 pips, que si medimos de aquí a aquí, tenemos 70 más 2 puntos de pip, 70, ¿no? Los 68 pips y lo otro lo deja correr. Ahí ha colocado el segundo. Dijimos que tenía el 66% a 68 pips y el otro a 2,4 del original stop loss. Entonces, si este es el stop loss, lo multiplicas por 2,4 y tiene que dar esa distancia, ¿no? Bien, pues vamos a ver cómo funciona y cómo va trabajando colocando las órdenes. Luego vamos a ver otro tipo de, ¿ves? Aquí pues va cerrando, también tiene la salida de los viernes, ¿no? Bien, esta posición es la que te quería enseñar para que veas la ventaja que tiene, ¿no? Aquí tenemos un sistema que es en compras, nos ha cerrado el 66% de la posición aquí arriba y este 33% lo ha cerrado aquí abajo. Si vemos los resultados de los trades, podemos ver que hemos salido en beneficio contando que la salida está de aquí
es esta de aquí. Nos ha cerrado el 33% de la posición y el 66% no lo llegó a tocar, se dio la vuelta porque la parte pequeña es la que ha cerrado en beneficio y la parte grande de la posición, que teníamos el 0,42 contratos abiertos, se ha dado la vuelta y ha salido en pérdidas, pero aún así hemos salvado la posición en ganancias. Esto es la ventaja de utilizar el avance Trade Management, que hace mejorar tus salidas. Bien, ya ha terminado el backtest y como vemos nos crea un gráfico espectacular en el CAD-YEN con mejorando las salidas, ¿no? Si vemos las estadísticas, ahora luego las miraremos, revisaremos bien en Quant Analyzer, pero como vemos ganan 9.700, casi doblando el capital desde 2019 con solo 600 euros de riesgo, ¿no? Como vemos, las salidas gestionan muy bien la posición. Vamos a ver si puedo aquí ver las operaciones. ¿Ves cómo va gestionando? Estamos en el 2019. Si le damos al final, podemos ver los últimos trades, ¿no? Cómo va ejecutando. A veces cierran prácticamente igual, dependiendo de los coeficientes de los ATR. Hay veces que cierran con bastante distancia, a veces cierran uno en positivo y otro en negativo. A ver, y aquí pasa que ya no hay trace, así, bueno, por aquí no habrá hecho trace, no se habrá dado la señal. Aquí cierran los dos prácticamente igual, aquí también. Aquí cierran los dos por stop loss, aquí cierra aquí en beneficio por viernes. Más o menos cierran. A mí me gusta sobre todo porque a veces se da la vuelta al mercado y uno los tienes en beneficios y otro en pérdidas. Ahora vamos a ver el otro sistema. El otro sistema llevaba un 33% con trailing stop. Lo tenemos aquí. Voy a enseñarte para que veas el código. El segundo tiene un 33% la primera salida con menos lotaje. Usa un trailing stop. Y la segunda salida, el 66%, la parte grande, la usa a 2,8 basada en una TR de 5, ¿no? Del Take Profit. Vamos a colocar y ver visualmente cómo trabaja este segundo sistema. El segundo es este de aquí y vamos a darle backtest visual para ver cómo trabaja el sistema. Bien, ya está aquí en marcha corriendo el backtest y como vemos, este también gestiona bastante clavado, ¿no? Las salidas. Mira, aquí entra con el 33%, una tercera parte, y aquí el 26%, ¿no? 33, 26. Aquí entra con 9 y aquí entra con 18. Como es por ATR, lógicamente los lotajes son distintos. Una salida lleva posición con trailing stop y la segunda con coeficiente ATR. ¿Ves? Por ejemplo, aquí vamos a pararlo. Ha entrado aquí, una la ha cerrado en take profit y la otra en stop loss. Si buscamos las salidas, ¿ves? El 33% de la posición y el 66% con take profit. El 66% ha tocado el take profit, se ha dado la vuelta, pero hemos salido otra vez en ganancias salvando la posición, ¿no? Aquí a lo mejor si hubiera estado con una única salida, lo hubiéramos cerrado todo bien, pero a veces es al revés, de que tienes y se da la vuelta y terminas perdiendo. Esto es la ventaja de utilizar el avance Trade Management. ¿Ves? Aquí ha cerrado la primera y está actuando el trailing stop. A ver si coge tendencia y el trailing stop ya lo tenemos en beneficio y cierra los viernes, ¿no? Tienes varias salidas para gestionar el capital. Eso es lo que quiero que entiendas con el avance Trade Management. No estás sobreoptimizando indicadores, lo único que estás es mejorando la gestión de tu capital. Bueno, acaba de terminar el backtest y igual, otro sistema espectacular del CAD-YEN, este gana 8.000 y también tiene más o menos, gana un poquito menos y ahora te voy a demostrar cómo funciona y cómo se ven bien. He cargado aquí en Quant Analyzer, que es el programa que utilizamos para analizar los datos que vienen desde nuestra plataforma de trading y Strategy Quant para verificar los resultados
que son parecidos, semejantes y no hay muchas diferencias de cuando el sistema sale diseñado a cuando lo pasamos a producción, ¿no? Aquí tengo cargado el sistema que pone Cayenne, ese es el que viene de Strategic One. Y aquí tengo el backtest del reporte HTML que me arroja MetaTrader 5, ¿no? El que hemos visto en los resultados que daba 8000 y el que hemos visto que daba 9000, ¿no? Bien, pues he juntado los dos para hacer una cartera para verlos juntos y los tengo aquí juntados, ¿no? Como vemos, no hay muchas diferencias cuando los vemos así sueltos. Normalmente siempre solemos ser más rigurosos, darle unas comisiones un poco más altas en Strategic One para luego no llevarnos sorpresas con los sistemas que salen diseñados de ahí. Por eso que gane un poco más en MetaTrader, ¿no? Aquí gana 6000 y en el otro gana 8000. Y lo mismo ocurre con el otro sistema. Con el otro sistema gana 7000 y aquí gana 9000. Si vemos el portfolio, te quiero dar a comparar las curvas para que veas que el que cierra 66 y 33% de la posición, vemos el análisis y vemos que las curvas son muy parecidas, ¿no? Empiezan igual. Esta pequeña diferencia que puedes ver cuando lo hagas es porque en Strategic One el valor del punto siempre es el mismo desde el principio del backtest al final, pero en MetaTrader no, ¿no? En MetaTrader el valor del punto del lote va cambiando con el paso del tiempo, ¿no? Por eso aquí se parece bastante, pero a la vez que la cotización va subiendo o va bajando, puedes tener grandes diferencias. Pero lo importante es que si miras la lista de trades son prácticamente iguales, ¿no? Con esto te quiero hacer demostrar de que el avance Trade Management puede ser una opción a la hora de desarrollar tus sistemas añadiéndoles estas opciones de salida, ¿no? El otro sistema del 33-66% vemos que también es prácticamente idéntico. Bien, pues como has visto, el avance Trade Management permite diseñar sistemas mucho más sofisticados. No se trata solo de entrar bien al mercado, se trata de gestionar correctamente la posición. Esto es parte del enfoque que enseñamos en el desarrollo profesional de sistemas algorítmicos. No solo se trata de usar Strategic One, se trata de trabajar como un desarrollador cuantitativo profesional. Si quieres aprender a desarrollar estos tipos de sistemas algorítmicos y portfolios robustos, puedes empezar con el curso de 10 lecciones de bienvenida completamente gratuito que te dejo en el enlace de la descripción o puedes encontrar en mi web angeltalavera.com. Saludos.